la cajera del supermercado era lo último de lo último, ¿no? Este maltrato tanto al usuario como a las trabajadoras. Si ya teníamos cargas de trabajo brutales, se están multiplicando por 5 esas cargas porque todo lo asumen las trabajadoras. Nik uste dut parte da azkenean gehienok emakumea garela eta ez dugula eure pentsatzen dago guk ez dugula hainbeste burrukatzen. Hay muy pocos hombres en supermercados. Eso es violencia en toda regla, en las condiciones que estamos, ¿no?, trabajando. O sea, son inhumanas, te presionan, te chantajean, parten desde las instituciones marcando una brecha salarial ya de un 30. Erabat lotuta dago emakume izatea eta prekarietatea gure sektorean. ¿De qué os quejáis si ya tenéis para ir a la pelu? Entonces ahí está la primera frase. Reparazio emozionalare bai oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Todos salimos a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios por lo bien que han hecho su trabajo, que chapó, y me parece estupendo, y me quito el sombrero, pero por las cajeras de supermercado, charcuteras, carniceras, pescateras, encargadas de tienda, no ha aplaudido nadie. Azkenean enpoderatzen nahi gehiago ere. Esto ayuda mucho porque el que estemos en las mismas condiciones y que hagamos ese camino, ¿no?, o sea, da esa independencia que nunca nos han dejado tener, ¿no? La brecha salarial marca muy mucho el que, bueno, pues siempre estemos por debajo y siempre ya nos obliguen a depender. Y dices, bueno, yo si tengo unas condiciones dignas, evidentemente podré decir hasta aquí llego y hasta aquí no me tiene que condicionar. Y en estos momentos muchas mujeres están condicionadas, muchas. Bai residentzia izan dela niretako oso helmuga bat, ez ni gure sektorian bai hori horraino heltzia. Eta indarra itxia eta borrokatzia dana.